nuevamente todo esto, si llegan al 50 y 50 redondo y queda ahí cerrado, ¿sí? Ahí les da los 6 intervalos y le da con el límite, con el último, con cerrado en 50. Ahora ustedes tenían que armar la marca de clase, que eso ahora en la media y mediana y moda lo vamos a usar. Por ahora no. Usaban la frecuencia absoluta, que eso ustedes tenían que ir acá, revisar los valores que estén dentro de este intervalo y lo colocábamos. ¿Hay alguien tuvo una duda en eso de cómo encontrar los valores? Pero, profe, disculpe, a mí me quedó de la clase teórica, es verdad, no profundicé la teoría del texto, pero cuando el profe saca el límite superior, él nos dice que tenemos que restar un 1. Entonces, ahí yo puse 41 en el límite superior, no puse 42. Y obviamente me iba a dar 51, no iba a llegar al 50 si yo sumaba. No me quedó claro cuando el profe explica dónde o por qué surge esa resta de un número. Por eso les digo, les estoy explicando esta forma, ya voy al libro. En el libro está que por qué hace el paso, que cierra o que suma el 1. Ahora voy a eso, pero déjenme terminar con esto y ahí voy con ese punto. A ver, ahora abro el libro para que ustedes se queden más tranquilos y vemos ese punto. Antes, profesora, sobre esta planilla que usted está presentando, ¿de dónde sale el 43 en el límite superior en el segundo lugar? Sumando al 42. Al 42 le sumas la amplitud, te queda en 43. Yo con el tema que estaba señalando recién de la frecuencia absoluta, lo entendí con el tema de las paréntesis y la llave, etcétera, digamos, cómo hacía la suma, digamos, para sacar la frecuencia absoluta. Con las llaves, las paréntesis y toda esa cuestión. De ahí logré entender más o menos el tema de la cantidad que era. Sumando el 1,66 al 42 me da 43, 43,66, o sea, el mismo caso del primero, donde redondea, porque pasa de 5, la mitad. ¿O no? No, te da 43,33, no te da 43,6. Va a 40, lo sumas al 1,66, te queda el límite superior en 41,67. Ahí recién redondeas a 42 y ese valor le sumas la amplitud, 1,66, y te queda en 43,33, pero te queda en 43 directamente. Profe, ¿y cuándo nos damos cuenta si es cerrada o abierta o semiabierta? Pero ahora comparto el libro. A ver, estoy buscando. ¿Se está viendo? Sí, profe. Bien, acá ustedes fíjense que dice amplitud, puntuación máxima, que es el valor máximo y el valor mínimo, ¿sí? Está restando los valores, 44 menos 6 en este caso el ejemplo del libro, que le da 38. Y ahora dice número de intervalos o clases, 38 sobre 5, que es igual a 7,6. En este texto se notará por K. Y este valor se redondea al entero próximo, 8. ¿Por qué era el entero próximo? Porque está pasando el 0,50, ¿sí? Acá el libro les está diciendo que ustedes lo redondean. Ahora, si ustedes encontraron otro, como yo les digo, ustedes lo pueden usar, pero me ponen el libro. Ahora, en este caso, para tratar de aproximar lo más posible y obtener el intervalo más exacto, se lleva a cabo el siguiente procedimiento. Se aumenta un punto en el extremo superior, que es la suma que hace el profe, y se disminuye un punto en el extremo inferior de los datos de la tabla. Entonces, está diciendo que el máximo es 44, si yo le sumo al máximo 1 me queda en 45, al 6 le resto 1 y me queda en 5. Entonces me queda en 40. Por consiguiente, el tamaño del intervalo, es decir, la amplitud, es 5.
Acá no está redondeando. Lo que está haciendo es cambiar los valores máximos y mínimos. Eso es lo que está haciendo. Si ustedes se fijan, lo que dice el libro es a este 44, que es el valor máximo de su tabla acá, le suma un valor, pero le resta al valor mínimo. Y entonces les da una amplitud de 5. Ahora ustedes, lógicamente, veamos esto. Si yo le sumo al máximo, pero el resto al mínimo, es como que en realidad me quedo en los mismos datos, solamente para tener datos exactos. Y después sí, el trabajo lo hace con cerrado. 5, 9, 10, 14, 15, 19, 40, 44. Y acá les queda en 44, pero porque hace este procedimiento de a los puntos máximos y mínimos hacerle, le sumo un punto y le resto un punto. ¿Sí? Ustedes me dicen, yo redondeo, pero en realidad se hace un procedimiento que no es redondear, sino es aumentar y quitar un valor a los valores máximos para que les dé este valor y usa el punto cerrado. Eso es lo que hace el profe. Y yo lo que les estoy diciendo en la clase, ahora si ustedes no lo entienden y les parece más sencillo este, lo usan este. En el otro no les estoy diciendo que sumen o que resten nada en la amplitud, simplemente que lo dejen como está y que no usen intervalos cerrados, sino que lo hagan abierto. Es lo contrario nada más. Acá lo que están haciéndole es un paso distinto a la amplitud. Eso es lo único distinto que hacen. ¿Se entiende? Y que trabajan obviamente con un intervalo que es cerrado, no abierto. ¿Se entiende eso? Esto está en la página, Decimales, comienza digamos. en la 28. ¿Cómo? Y con los decimales, digamos. Claro. Pero esto es lo que hace el profe, ¿no? Es lo que está siguiendo y este es el libro que ustedes tienen que leer de base y esto es lo que estamos haciendo. No hay otra cosa rara, no hay algo más para confundirse. La única modificación que se hace es en la amplitud, que es restarle al mínimo, pero aumentarle al máximo. Y con eso entonces le da un valor más cerrado, pero hace un intervalo cerrado. Y ya que les había explicado yo que era cerrado, que quiere decir que este valor o este intervalo va del 5 y cierra en 9, o sea que lo incluye al 9. Y ya en el siguiente comienza en 10. Y lo incluye al 10 hasta el 14. Yo lo que les decía era, como no hacíamos este paso de la amplitud, de restar o sumar, lo trabajábamos como abierto. Es decir, a este 9 no lo incluiría en el intervalo abierto. Sí, pero es la única cosa distinta que hay, pero no hay otro caso distinto. La fórmula de Stark es la misma, el rango se calcula de la misma manera, la amplitud se calcula de la misma manera, que es rango sobre el n, solamente lo único que cambia es la amplitud, que le hace un cambio al máximo y al mínimo, pero después la fórmula se mantiene. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ustedes, si quieren seguirlo con esta fórmula, lo siguen con esta fórmula. Si me están diciendo que les dio bien, lo hacen bien. Yo no les estoy diciendo que está mal una o que está mal la otra o no lo usen, no. Simplemente que lean el libro, si ustedes lo entienden así, lo hacen así. Ahora, si hay gente que encontró otro libro, lo hace como lo dice el libro y pone la bibliografía. Es todo, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta más adelante, bueno, si no sé si tienen alguna otra materia que es matemática o estadística o lo que sea, que hay bibliografía, muchísima bibliografía, y van a encontrar diferentes fórmulas, van a encontrar diferentes simbologías, y puede ser verdad que uno se confunda. Pero si ustedes saben citar un libro, bueno, yo busqué tal libro, no tendría el docente por qué tachar el punto o no aceptarlo. Yo no les voy a tachar el punto. Pero bueno, esto es lo único que hace el profe de distinto, o lo hace el libro en realidad de distinto. El cambio es en la amplitud, pero en el punto máximo y el mínimo. ¿Sí? Eso es. ¿Queda claro? Ahora, si ustedes lo entienden a este punto, a esta forma de realizar, lo trabajan así. Si hay gente que entendió la otra parte, que no hace falta cambiarle nada a la amplitud, lo trabaja de esa manera. Profe, yo para pasar en limpio lo que le voy entendiendo, entonces la amplitud no la redondeamos, pero cuando vamos a hacer límite inferior, límite superior, ahí redondearíamos el número que va a quedar, digamos, en cada celda. ¿Sería así? No es en realidad redondear, ¿sí? No es en realidad redondear, porque lo que estás haciendo es tomar a este valor. Lo estás cerrando a tu intervalo ahí, en el 9. O sea que te incluye ese valor. Entonces la frecuencia absoluta te va a cambiar. Porque si vos tenés 5, 5, 6, 7, 8, 9,
lo toma el 9. En cambio, si fuera abierto, el 9 no lo toma. Y ahí tu valor en la frecuencia absoluta es lo que cambia. Pero acá está cerrando. El primer cambio que vos vas a tener que hacer en la amplitud es, vos vas a saber que en la puntuación máxima le vas a tener que cambiar y a la mínima también, lo que te dice acá el libro. A la máxima le suma y a la mínima le resta. Que esto sería como el rango que nosotros hacemos. ¿Se acuerdan? Que era el máximo menos el mínimo y nos da el valor. Bueno, entonces lo que hace la amplitud primero es cambiar ese rango y recién a ese valor 40 lo divide por el 8. Y ahí recién saca el tamaño del intervalo, la amplitud. Pero primero vos para hacer el cerrado tenés que hacer esto, este procedimiento. Cambiar los valores del punto máximo y el punto mínimo. Profe, Profesora, ahí le puse en el chat cuál es el cálculo que tengo dudas, como para que me lo explique, por favor. Lo escribí para poder explicarme mejor. A ver. Perdón, a ver, tengo muchos. profe, Sí. le hago una consulta. El profe, para sacar la frecuencia absoluta, nos había dado unas pautas para hacer en Excel, que nos decía, bueno, que seleccionemos las casillas donde íbamos a poner, que nos vayamos a fórmula, estadística, que pongamos frecuencia y bueno, que apretemos en unas teclas y nos salía, digamos, todas las casillas ya con la frecuencia absoluta. Yo cuando hago eso me sale cualquier cosa, la verdad, Sí, porque él decía que había que en anclar. realidad es una matriz en Excel que vos tenés que hacer, ¿sí? Si bien en la formulita si es corta, si tenés pocos datos, sale fácil, pero si vos no fijaste un dato, si no fijaste un valor, cuando vos corres la fórmula para abajo, es como que te va saltando y te van cambiando los valores acá. Lo más sencillo que pueden hacer ustedes es ir a dedo y empezar a contar uno por uno. Ahora, la otra fórmula se puede usar, sí, pero si te confundiste en fijar un valor o fijar el otro, te cambia todo esto. Ahora, si claro. ustedes lo quieren usar la fórmula, la usan, pero si les resulta más fácil ir a ojo a ver el dato, más fácil lo hacen. A ver. A ver, ahí voy con vos, Alba. Vos me decís que sumás al 40 más el 1,66. Sí, ahí te da 41,66 y vos redondeás a 42. Pero acordate que el 42 redondeado en el límite superior es abierto. Entonces, lo que vos tenés que hacer es a ese mismo valor que te dio que redondeado es 42, pero que en realidad es 41,66, a ese valor inicia tu intervalo 2. Entonces, a ese valor recién le sumas el 1,66 y ahí te da el 43. ¿Se entiende? O sea, es como que vos estás cerrando ahí, pero acuérdate que no es cerrado. Si lo estás haciendo abierto al intervalo, lo tenés que copiar tal cual, porque ahí inicia tu intervalo, el límite inferior en el segundo, y a ese valor recién le tendrías que sumar la amplitud. En realidad no lo entiendo, pero lo voy a hacer así, como usted dice, porque no me cierra. Alba, si vos, a ver, en no serio, me cierra realmente. Bueno, ahora te vuelvo a mostrar, pero si vos entendés mejor a la metodología que está en el libro, hacela, ¿sí? Así no te haces tantas vueltas más. Yo les digo, no les pienso desaprobar a nadie si hace de una manera distinta, siempre y cuando ustedes lo entiendan, ¿sí? Y si ponen otro libro, no hay ningún problema. Pero bueno, acá está la explicación, qué es lo que pasa o qué es la cosa distinta, que la única diferencia es que el intervalo es cerrado y que ustedes trabajan con una amplitud a la cual se le hace un procedimiento distinto. Nada más. Es la única modificación que ustedes tendrían que hacer. Ahora ahí vuelvo a presentar. Alba, yo te digo esto, mira. Vos a ese 40 le estás sumando el 1,66, ¿verdad? Que te da esto. Que te da 41,66. Sí. Ahora, acordate que este valor acá es abierto. O sea, que esto no lo estás tomando. Entonces, a ese mismo valor lo copias y lo pones ahí. Bueno, acá ya estoy haciendo otra cosa, pero en realidad lo estás copiando a ese valor. Obviamente lo haces así como, a ver.
Y a ese valor recién vos le vas a sumar el 1,66. Y ahí te va a dar el 43. O sea, acá es como que vos lo redondeás para que se vea, para que no dejarlo así, digamos, al intervalo. Pero en realidad, al ser abierto, esto no lo está tomando. Recién inicia en el segundo. Entonces, a ese 41,667 le sumás este 1,66. Y ahí recién te da el 43. Pero acuérdate que ese valor lo tenés que volver a copiar acá, porque ahí recién lo toma en el segundo intervalo. Se complica muchísimo más entonces, porque hay que escribir una cosa y hay que sumar con otra. ¿Es así? No, no es así, porque no estás complicado. Ahora, si vos lo vas a hacer a mano, bueno, puede ser que me vas a decir que se te va a complicar, pero si lo estás haciendo en el Excel, solamente vas a poner el copiar el valor acá para que te dé. Esto al principio, hasta que vos te dé el último valor, lo podés dejar con el decimal. Ahora, una vez que vos llegás a completar tu número de clase, que son 6, ahí recién le das la fórmula que es de, bueno, redondeo esto para que se vea mejor estos valores. Pero vos podés ir trabajando con tu valor así, 41,67, con esto también, hasta que completes tu último dato. Y ahí recién después le vas arreglando el intervalo para cuando vos tengas que ir a graficar el histograma de frecuencias. Pero bueno, eso queda a criterio de ustedes. Esto yo se los voy a subir para que ustedes lo vean. Y a quienes Sí, les resulta profe. fácil esta forma, lo hace. Y quien quiera realizarlo de otra forma que les parece mejor, que les parece más corto o lo entiende mejor, lo hacen. Y si encontraron otro libro, lo hacen como libro, pero me van a poner abajo el nombre del libro y la página, ¿sí? Sí, profesora, está bien, muchas gracias. No les estoy diciendo que se cierren en esto. Lo que sí me gustaría por ahí es que sea unificado todo, que el profesor y usted den lo mismo, y que nos digan solamente de este libro. Entonces es más fácil para nosotros, porque si no se nos complica muchísimo más. Nosotros lo entendemos capaz que cuando el momento que usted lo explica, luego usted va a dar un ejemplo, un trabajo práctico, ahí nomás al toque, y bueno, y no nos da, entonces tenemos un montón de posibilidades y estamos ahí dando vuelta y se nos complica más. Pero bueno, voy a tomar como usted lo dice. Ahí hay un problema, sí, pero no, bueno, no puedo estar diciéndolo en la clase, pero ya lo voy a hablar entonces con el profesor. Pero la forma está, yo estoy siguiendo la misma metodología que se siguió el cuatrimestre pasado, así tal cual yo estoy explicando, así lo explicamos con el profe la clase el cuatrimestre pasado. Si hay una modificación y ustedes lo entienden de otra manera, ustedes lo pueden tomar. Yo estoy siguiendo lo que venimos haciendo desde marzo. ¿Sí? Si hay compañeros que están cursando o recursando la materia, se darán cuenta que es la misma metodología, que yo no cambié absolutamente nada. Así tal cual expliqué el cuatrimestre pasado, estoy continuando ahora. Así que, bueno, nada, ya hablaré con el profe para seguir lo mismo. Por eso ahora me tomé el trabajo de descargar las cosas que él subió para usar la misma metodología, pero yo no puedo estar en la clase del profe porque tenemos horarios distintos, ¿sí? La otra era que cursemos 4 horas teoría y práctica, que tampoco es productivo. Una, en 2 horas ustedes se cansan, otra, la mayoría se va, entonces no era bueno tener el mismo día como cursábamos el cuatrimestre pasado. Pero como les digo, si ustedes lo entienden mejor de otra forma, lo hacen de la otra forma, siempre me ponen la bibliografía en la página y listo. Yo no les voy a desaprobar. Capaz que hay otras materias que sí les pueden desaprobar si ustedes hacen de manera distinta a lo que se les explica en la práctica, pero yo no. Así que bueno, si ustedes vean, ¿sí? Ustedes vean el material que más les parece. Yo voy a ver de subir otro libro que por ahí es más, por lo menos yo, ¿no? Veo que se entiende más la forma en la que se explica. Yo lo tengo en otra cátedra de estadística de ese libro, y la gente no tiene nada que ver con matemática, en realidad hacen fisioterapia, pero tienen estadística y entienden muy bien esa metodología, el libro, es muy práctico, es muy didáctico. Yo lo voy a subir, quien lo quiere revisar lo puede hacer, y si, bueno, como ustedes quieren, si ustedes tienen otro libro, usan otro libro, ¿sí? No hay ningún problema. Profe, disculpe, una sola consultita. Acá, por ejemplo, cuando usted saca el límite inferior y el límite superior y tenemos, supuestamente nos sale una amplitud de 2, ¿no es cierto? Tenemos 40, 42, abajo repetimos 42, y acá donde está 43 no tendría que ir 44.
No, pero es que yo no estoy haciendo acá el paso que está en el libro, ¿no? Yo para hacer ese paso del libro lo que tendría que hacer es a estos valores máximos y mínimos cambiarlo, y acá recién me va a cambiar la amplitud. Pero ahí ya tengo que hacer intervalo cerrado. Ah, bien. Como bien. hizo el profe. Sería 42, acá inicia en 43, es 45. Ya ahí obviamente que les va a dar menos número de clases, y este K también va a ser menor. Pero yo no estoy haciendo ningún cambio en la amplitud. Pero acá en el libro que yo les acabo de mostrar, lo que hace es, a este valor máximo le suma 1, o sea, lo que sería es 51, y al mínimo le resta, quedaría en 39. Entonces, a ese valor, a ese 12, es lo que hace, recién le aplica todo lo demás para recién hacer esto. Obviamente que si ustedes vienen acá y hacen el 12 dividido en 6, les da el 2, pero no es redondeado, sino que hace este paso. Pero bueno, yo les voy a subir este ejemplo. Quien lo entendió mejor a esto lo puede usar, y si lo entendieron mejor a lo que está en el libro, lo usan. Les voy a subir otro libro también por si lo quieren revisar, por si a lo mejor lo entienden más a ese libro. Y bueno, como les vuelvo a repetir, ustedes usen la bibliografía que ustedes más lo comprendan, pero me ponen siempre el libro, ¿sí? Entonces, acá en la frecuencia... ¿Cómo? Una consultita, profe. Yo ya le había enviado el trabajo. ¿Puedo volver a mandar con estas correcciones? Sí, si te da la opción el aula, o si no, a ver, hagamos una cosa. Yo voy a eliminar eso, todo, y voy a volver a habilitar hasta mañana para que ustedes suban todo de nuevo, ¿sí? Porque si no, me parece que no les va a dar la opción de subir. Ahí revisé recién y dice editar entrega. ¿Te dice, pero te permite borrar el anterior? No intenté todavía porque como no tengo el corregido, pero sí te permite. A mí sí me dejó. Sí, recién hice eso. Claro, porque, por ejemplo, el cuatrimestre pasado no les dejaba a los chicos subir uno distinto, entonces lo tenían que mandar por mail aparte. Pero si les permite, bueno, lo cambian. Sí, lo cambian. Todavía no he revisado, así que lo cambian. Profe, el otro cuadro que nos dan, ¿tenemos que hacer lo mismo? ¿Tenemos que hacer este cuadro, sacar todos los cálculos? No, el otro es un intervalo, es datos agrupados nada más. Pero bueno, a ver, terminemos con esto. Acá la frecuencia absoluta lo tienen. Esto de la frecuencia relativa, la porcentual, la acumulada, la relativa acumulada y la relativa acumulada porcentual, ¿verdad? Eso es lo que estábamos trabajando. Algo que nos faltó por ver fue el gráfico. En realidad, hay muchos gráficos en estadísticas que ustedes pueden usar, pero los que les están dando de la clase solamente son histogramas, polígonos de frecuencias y las barras apiladas, que son para las variables cualitativas. Ahora, también sé que es difícil graficarlo en Excel. Lo que ustedes deberían hacer a mano es graficar sus ordenadas, o sea, su abscisa, su ordenada, y acá en la abscisa lo que ustedes hacen es graficar su intervalo. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es, una vez que ya consiguen esto, de la forma que ustedes lo lleguen a hacer, tienen que hacer su intervalo, y esto, si ustedes se fijan, es lo que está acá abajo. O sea, cada uno de estos rectángulos corresponde a un intervalo. Y acá está su frecuencia acumulada en este caso. Por lo general se calcula la frecuencia acumulada o puede ser la relativa acumulada, ¿sí? Si ustedes quieren graficar la frecuencia absoluta con sus intervalos, lo que deberían hacer es directamente un gráfico de bastones. Lo que hace ese gráfico es, a cada columna la hace más finita. Pero ¿cómo tendrían que hacer ustedes para graficar esto? Una vez que ya tienen su límite inferior y su límite superior, ya pueden armar su intervalo y tomemos, en este caso, la frecuencia absoluta acumulada. Ustedes lo que van a hacer es, seleccionan las dos columnas, se van a insertar este grafiquito y les da primero esto. Luego lo que hacen es, en su mouse, le dan el clic izquierdo, seleccionar datos, y ahí les dice agregar. Ustedes tienen que agregar otra serie, que en realidad es lo mismo, es la misma frecuencia absoluta que tienen que agregar. Pero fíjense que acá les dice nombre de la serie, no le ponen nada. Y acá dice valores. Es ahí donde ustedes tienen que seleccionar
otra vez los valores de la frecuencia acumulada. Y ponen aceptar. Les da estos valores, les da esta forma de gráfico. Ustedes tienen que ir a seleccionar el grafiquito celeste y acá les va a dar los formatos del gráfico. Y les dice, eje principal, eje secundario, superposición de series. A estos porcentajes ustedes los tienen que poner en 0, en ambos casos. Y queda de esta manera. Ahora, el último paso para hacer es seleccionar el eje naranja y a eso lo transformamos en un gráfico de línea. Y ya les queda así. Ahora, ustedes a esto lo pueden dejar así tranquilamente, pero si ustedes lo quieren hacer más bonito, hacerles estos bordes negros, todo eso lo pueden hacer en formato, ¿sí? Ustedes al gráfico le pueden agregar formato 3D, le pueden cambiar el color, todo eso se hace desde acá de la opción del eje. Si ustedes se van acá a colorcito, le ponen el negro y le pueden hacer más amplia el tema del ancho, por ejemplo acá, y se va marcando más esto. Lo pueden aplicar a todo, ¿sí? O simplemente lo dejan como estaba, simplemente mientras ustedes grafiquen el histograma y grafiquen el polígono de frecuencia, está bien. Lo que nos está diciendo en esto caso era cuadritos de peso, ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo? Por ejemplo, esto, que yo tengo hasta 25 personas que pesan entre 48 y 50 kilos. Este polígono de frecuencia lo que siempre hace acompaña, digamos, al histograma de frecuencia. Si ustedes se fijan, por lo general siempre está en los puntos centrales de cada rectángulo, de cada intervalo. Sí, está como su punto central. Y este es el último paso que ustedes tendrían que hacer, que es graficar. Ahora, sé que son muchos pasos para hacer el gráfico. Ustedes, si quieren, lo pueden hacer a mano al gráfico. Lo que tendrían que hacer es directamente ponerse la ordenada la abscisa, la ordenada al origen, y empiezan a graficar su primer rectángulo. Acá primero el intervalo, que es 40-42, que en este caso es abierto, y se van a fijar acá, en este caso, la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cuántos son? En este caso solamente son 2. Y así, y ustedes van graficando eso, ¿sí? A mano, si se les dificulta esto. Y el otro cuadro era lo que veníamos haciendo. Eran datos agrupados simples, yo ya les di ordenado los cuadros. Habíamos que ordenar de menor a mayor, que en este caso era la cantidad de cartillas, y empezamos a ver la frecuencia absoluta, como lo veníamos haciendo. Acá, si quieren, pueden usar la fórmula, o no, si les complica, van directamente a ojo. ¿Cuántos 0 tenemos en este cuadro? Tenemos 3. ¿Cuántos 1 tenemos? Tenemos 3. Tenemos un solo 2. Y así, como lo veníamos haciendo. Al final también les da 24. Y después había que hacer la frecuencia relativa, como estábamos calculando, que era la frecuencia absoluta, sobre el n, la relativa porcentual, que lo multiplicábamos por 100, y luego las acumuladas. No había que hacer otra cosa más. ¿Quedó alguna otra duda en algún punto del práctico? Profesora. Sí. Sí, yo tengo una duda. O sea, ese dibujo que usted hizo ahí, ¿había que hacerlo en el trabajo práctico? No había que hacerlo. No. Pero no lo vimos la clase pasada porque no quedaba el tiempo, pero a lo mejor ahora en el próximo trabajo práctico se los pida, ¿sí? Bien, ahora, el punto 3, usted ahí hizo el cuadro completo, con frecuencia relativa, acumulada, todo. Y a usted acá en la consigna no nos dice eso. En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de cartillas compradas por los estudiantes durante el segundo cuatrimestre. Nos da el cuadro y nos hace directamente las preguntas. No claro, pero a ver, el cuadro. O sea, por ejemplo, yo el cuadro que hice fue para sacar la pregunta que usted me hacía, que es ¿cuántos alumnos no compraron las cartillas? ¿Ves? Pero es que es que la pregunta está así, ¿no? Está bien, yo sí les puse esto, pero ustedes para sacar, por ejemplo, cuántos alumnos no compraron, ustedes tienen que ordenar su cuadrito. ¿Se acuerdan que era la distribución de frecuencias? Era un cuadro donde ustedes resumían todo.
yo no les puse armen su cuadro, pero ustedes Claro. para sacar, por ejemplo, la frecuencia relativa o el porcentaje de alumnos y más, ustedes tienen que armar su cuadrito. Eso es verdad, profesora, pero haciendo solo el cálculo de la frecuencia absoluta ya me daba las respuestas que usted estaba queriendo, así que yo, por ejemplo, en el cuadro solo hice eso. O sea, hice la frecuencia absoluta, no hice todo lo otro. ¿Está mal igual? ¿Usted tendría que corregirlo? No, bueno, no lo corrijas. Acá O sea, en realidad lo que tendría que haber puesto es el porcentaje de alumnos para que ustedes tengan que realizar todo el cuadro. claro, Pero si te ahora estoy usted me pidiendo la preguntaba otra frecuencia cosa. absoluta, bueno, hacer la frecuencia absoluta nada más. Entonces, como me hizo esa pregunta, bueno, yo usé lo que necesitaba para poder responder su pregunta, pero inclusive, o sea, un solo cuadro hice. Bueno, pero acá te consideran también que en vez de decir cuántos alumnos no compraron, podría decir hasta cuántos alumnos compraron 5 cartillas o el porcentaje de alumnos que no compraron. Claro, sí, Y sí, si yo no profesora. les pido el cuadro, ustedes tienen que hacerlo el cuadro para responder. Si en este caso la pregunta está súper fácil y ¿Profe? solamente hay que hacer frecuencia absoluta. Profe, Bien, Sí. profesora. en el cuadro, ese es lo que me falta a mí. Eso es lo que yo no sé cómo armar ese cuadro, como yo no estuve en la clase, entonces por ¿Esto? eso, claro, en el anterior punto, porque en el siguiente sí, yo lo entiendo, pero en el primero, por eso le decía que me salían otros valores nada que ver con los compañeros. ¿Acá? En ese, ve, en este. Claro, porque yo no lo había armado este cuadro, y yo no sabía de dónde salía. Entonces me puse a pensar, me puse a leer, y bueno, con todo lo que tengo no me había dado cuenta. ¿Pero vos seguiste la metodología del libro o estabas armando como yo lo había dado en la clase? No, como usted nos había dado en la clase. Entonces yo dije, y después leí la bibliografía, pero ya no tenía más tiempo porque trabajo mucho, entonces de ahí ya me quedé, y bueno, ya de ahí digo, no lo presento mejor porque no lo entendía, y esperar a verla a usted. Esa era la otra, y como usted dio la oportunidad, porque si no, después todo el manejo del cuadro que usted explica de esto de sacarlo, el número de clases, todo eso sí lo entiendo, nada más que no sabía de dónde salía ese cuadro. A ver, ¿cuál es el cuadro ¿Cómo que lo no te ordenaba da? eso de los kilos? ¿Este cuadro ordenado decís? Eso, sí, eso. No, en realidad esto es, sí, creo que Excel tiene una fórmula para hacer ordenar todo esto, pero si vos lo haces a mano, o sea, vos te fijás todo esto y te vas viendo, digamos, en primer lugar tu valor mínimo va a ser 40, y vas viendo ordenando de menor a mayor, 40, 41, 42 hasta que te llegue 50. Si no tenés el dato, pasas al siguiente, pero vas ordenando de menor a mayor. Y te quedaría esto. Ajá. Pero Bueno. el otro procedimiento, ¿lo llegaste a hacer? Sí, pero con otros valores. Claro. O sea, sí lo entiendo todo el procedimiento, pero yo no sabía cómo se ordenaba el cuadro este que usted me está indicando, que es lo que le pregunté hace rato. Y con la alusión de la compañera, o sea, me pude formular la pregunta, porque si no digo si me equivoco al preguntar. Es lo único nada más que me falta. Bien, bueno, entonces solamente hay que ordenar de menor a mayor. No hay que... Sí, Excel creo que sí tiene la fórmula para ordenar, pero no me acuerdo ahora cuál es la fórmula. Y la otra es que lo hagas a mano, que es directamente vas viendo tu valor mínimo, vos sabés que inicia en 40 y que termina en 50. O sea, esos son sus valores máximos y mínimos. Entonces, en base a ese mínimo vas siguiendo el orden. Obviamente siempre de menor a mayor y vas colocando ahí hasta llegar a tus 50. Que en este caso tenés 250. Solamente es eso. Si a vos te parece, no sé, a lo mejor al 40 ponerle de un color, al 42 de otro color, así hasta que vos completes y ordenes esto. Pero no hay que hacer nada raro ahí, solamente ordenar de menor a mayor. Profe, disculpe, en el 2, cuando nos pide una de las preguntas, ¿cuántos alumnos pesan hasta 45 kilos? ¿El hasta significa que lo toma también a 45? A ver, esa es, a ver dónde puse eso. La pregunta C Sí. del punto 2. ¿El hasta significa que lo toma o no? Claro, acuérdate cuando dice hasta, es la frecuencia absoluta acumulada. Sí. Entonces te pregunta, ¿cuántos pesan hasta 45 kilos?
En realidad, en este caso, como yo estoy trabajando con un abierto, no lo debería tomar, pero si vos te fijas en la frecuencia absoluta acumulada, este 7 está incluyendo a esto. Sí, entonces, ahí está. Claro, que entonces es 7. En realidad, bueno, obviamente no lo está tomando, pero si vos llegaras a tomar el 15, ya se pasa del 45, en realidad ya va hasta 47, y te dice hasta Sí. 45, que puede ser que te toma el 45, puede ser 44, 50, 44, 80, 44, 90, porque como es una variable continua, puede ser hasta los más decimales chiquitos, puede ser 44,98, pero está tomándolo, o sea, es antes del 45. En realidad sería entonces 7 personas, 7 alumnos tienen hasta 45 kilos, o pesan hasta 45. Sí. Ahora, profe, ¿cómo es que determino o cómo es que analizo si es intervalo abierto o cerrado, o siempre el inferior es cerrado, el superior es abierto? El que siempre es cerrado es el inferior. Este valor siempre va a ser cerrado. El único que puede cambiar es este. Que yo acá trabajo con intervalos abiertos, porque acá la amplitud no le hice ninguna modificación para que me llegue al 50, y acá sí es cerrado. Ahora, en el libro, lo que está trabajando, acá la amplitud, lo que yo les acabo de mostrar, hay un cambio en la amplitud, y entonces trabaja con un intervalo cerrado. ¿Y qué quiere decir que es cerrado? Que si esto termina en 42, este inferior tiene que empezar en 43. Sí. Pero eso es lo que estaba diciendo yo hace rato, ¿sí? Que yo acá estoy trabajando con intervalo abierto, pero en el libro hay un ejemplo que está con intervalo cerrado, que es lo que les dio a ustedes el profe en la teoría. Sí. Pero eso, no se confundan, porque en realidad acá no está redondeando, sino que hace un paso previo para recién llegar a ese valor redondo. Y lo que hace la modificación es en el valor mínimo y en el máximo. Pero cualquier metodología que ustedes usen está bien. Eso sí, no se olviden, por favor, de poner el libro, ¿sí? Profesora, sí. Una pregunta más. Por Sí, más que en dígame. el cuadro base de datos que usted da no haya ningún decimal, ¿lo mismo lo tomamos como continua? Porque es el peso, porque ahí está dando valores enteros. No, es que, a ver, acá te está dando como valor entero, porque es para que vos puedas trabajarlo. Imagínate que vos acá en el gráfico, mira, si vos llegaras a tener, por ejemplo, 42,4, 43, acá no lo vas a poder graficar. Esto se hace más que nada para que vos puedas después llegar a graficar, cuando empecemos a ver media, mediana y moda, para que vos lo puedas identificar. Ahora, el ejercicio les pide qué variable es una variable continua, porque ustedes ya saben de antemano que puede ser 40,4, que pese 40,300 kilos. Ustedes saben a eso me refería, a eso me refería. El peso nos da la posibilidad de que sea con decimales, ya lo tenemos que tomar como continua, independientemente de cómo esté planteado el cuadro de datos. Claro, acá te puede estar, acá puede ser que te esté dando un redondo. Claro, sí, te entiendo. Acá puede ser que te dé un 42, pero vos sabés que es un peso. Vos sabés que dentro de ese intervalo de 40 a 42, hay personas que pesaron 40,800 gramos, que pesaron 41,500, que pesaron 41,900. Pero vos sabés que hay una medición porque es una variable continua. Sin embargo, vos acá metodológicamente en el cuadro lo que vas a hacer es mostrarlo de esta manera. No, yo no voy a lo que nosotros hicimos, yo voy al cuadro de datos específicamente. O sea, no tomo en cuenta, claro, no lo tomo en cuenta entonces. Yo directamente asumo que porque es un peso podría ser, cabría la posibilidad y lo tomo de esa manera. Exactamente. Bien. Porque en el enunciado también te lo digo. En el enunciado te estoy diciendo se muestra el peso de los alumnos. Entonces vos sabés que la variable en este caso es el peso. ¿Y qué pasa con el peso? Que vos lo podés medir. Entonces, independientemente de cómo te dé la información, vos sabés que es un peso y que es una variable continua. Obviamente, esto puede ser 40,800 y más, pero para una cuestión de facilidad, para que ustedes después también puedan graficar, les estoy dando así, el valor cerrado, digamos, o redondeado, como ustedes le dicen. Pero ustedes siempre vean el enunciado.
Profe, ¿la escala sería de razón? No, porque fíjate que vos estás acá dentro por ejemplo, el primer intervalo, vos tenés dos límites, dos valores, y dentro de esos dos valores hay otros valores más. Y estás comparando, o sea, no puede haber dentro de este intervalo un valor que sea 39 o que sea 43. Está tomando entre esos dos valores, que es 40 y 42, que está dentro. Entonces vos estás comparando, hay dos valores límites de referencia para vos, que es el límite inferior y el superior, y vos estás comparando, entonces de intervalo. Bien, entonces para ir a limpio, todos los datos no agrupados que se trabajan con límite inferior y superior, todos van a ser continuos, porque en todos estamos comparando un límite inferior y un superior. O sea, sería una generalidad, ¿así es? Me parece que sería al revés como lo dijiste. O sea, que todo lo que trabajo con intervalo tiene una escala de medición de intervalo. ¿A eso te referías? No me refiero a eso, sino que estamos hablando, el no agrupado se trabaja con límite inferior y superior, ¿sí? Este es agrupado. Sí? Agrupado, perdón. Sí. Se trabaja con límite superior e inferior, ¿sí? Entonces, al solo hecho de tener que trabajarlo así y ya ver una franja dentro de eso, ya automáticamente pasa a ser de intervalo y no de razón. Claro, la escala de medición, acordate que vos tenés de razón y de intervalo. Vos ya estás viendo que hay dos comparaciones, hay dos límites, exactamente. Por eso digo, entonces todos los agrupados, todos van a ser siempre intervalos. Claro, porque estás agrupando tus valores, exactamente. Bien. Ahora, puede que sea una variable discreta, ¿no? No continua, acá estamos viendo peso. Pero puede ser que yo en vez del peso le ponga otro valor entero directamente y esa es una discreta. Pero la escala de medición que vos estás diciendo es así. Como vos estás agrupando y estás comparando entre dos valores, es de intervalos. En este caso no es mucho la confusión porque uno ya sabe que hay una franja, sabe que hay un límite de referencia y que hay un valor de comparación, entonces la escala de medición es de intervalos. Siempre. Y si fuese, por ejemplo, edades en vez de peso, también sería continua de intervalo. De intervalos, sí. Y continua. Porque también podría ser... Claro, porque vos podés tener 2 años y 6 meses. Claro. Exactamente. Sí. Bien. Eso, bueno, ve, esas cosas que vos me estás explicando, Alba, está bien, que lo estás desagregando a la variable. Por ahí yo en el práctico 1, cuando yo les pedía a ustedes que me identifiquen, me ponían solamente, por ejemplo, grupo familiar, y yo veía que había mucha confusión en esa variable. Pero si ustedes se fijaban qué decía antes de la variable, ahí recién ustedes se iban a dar cuenta si es continua, si es discreta, qué escala de medición tiene. Entonces está muy bien, Alba, que vos hagas esa desagregación, que te pongas a pensar a ver cómo es la variable, si es continua, si la puedo desagregar, si no la puedo desagregar. Entonces ahí ustedes pueden hacer una mejor identificación de la variable y clasificarla también, ¿sí? Entonces hagan siempre esa práctica, háganla siempre ustedes pónganse a pensar, a ver, la puedo medir a la variable, la puedo contar, no puede ser, cómo estoy comparando, para que ustedes vean su escala de medición, ¿sí? Bien, gracias. Pero sí va a ser, profesora, siempre cuantitativa y de intervalo. Lo que tenemos que analizar si es continua o discreta, si se disgrega o no. Pero siempre va a ser cuantitativa y de intervalo. Sí, si vos tenés acá agrupado, sí. Bien, sí, en agrupado, así es, dato agrupado. Sí, porque por lo general la variable cualitativa acordate que su escala de medición es nominal o es ordinal, ¿sí? Yo también sé que, no sé si es el de Tejeda o qué otro libro, que hace una desagregación más de la variable, pero que ni el profe ni yo les dimos esa desagregación. Pero es como que en realidad no las podrías agrupar a la variable cualitativa, porque se supone que es un atributo, que es una cualidad, y no lo estás midiendo vos. ¿Cuántos atributos tenés o esas cosas de la variable no las estás contando? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, esto quedó, lo cerramos, ¿sí? Ustedes ya saben, yo subo esto, quien lo entendió mejor así, lo hace de esta manera. A quien se le haya facilitado más hacerlo con lo que dice el libro, si no lo pudieron ver todavía, es el libro Pérez Tejeda, la página 28.
y lo hacen así. Y si ustedes encontraron otro libro, lo pueden trabajar, pero solamente me ponen la referencia, ¿sí? Profesora. Sí. Una preguntita nomás. Ustedes en las consignas, ¿sí? En el punto 2, no nos pide ordenar, o sea, más allá de que hay que hacerlo, pero no nos pide ordenar, o sea, yo no lo hice al cuadro ordenado en el trabajo práctico. Entonces, pero acordate cuáles son todos los pasos a seguir. O sea, y el profe se los marcó ahí. El primer paso, sí. ¿Cuál es? Ordenar. Sí. ¿Sí? Siempre. Así yo no les ponga ordenen, ustedes siempre lo tienen que ordenar. Claro, yo lo he hecho, pero lo he hecho, bueno, como cálculo aparte, donde yo estaba trabajando, no en el trabajo práctico. Solo hice el cuadro donde usted me pedía las frecuencias absolutas, relativas y todo lo demás. Entonces, cada vez que usted pida cualquier cosa, se tiene que hacer sí o sí el cuadro, ¿que no? El ordenamiento, sí. Sí. Bien. Yo ahora no les pedí, por ejemplo, lo que yo me preguntaba a la compañera, no me acuerdo quién me preguntó en el punto 2, que en este caso yo solamente les pedí la frecuencia absoluta, pero yo les podía haber preguntado hasta cuántos alumnos no compraron cartillas o el porcentaje, y ustedes, aunque yo no les pida, van a tener que hacer la distribución de frecuencia absoluta, la relativa, la porcentual, la acumulada. Y siempre, aunque yo no les ponga, ustedes tienen que saber que siempre se ordena el dato. Si no, ustedes no pueden seguir haciendo ningún proceso. Claro, la duda era, no, sí sabemos, o sea, yo sabía que tenía que ordenarlo porque lo tuve que hacer para poder hacer el otro cuadro, pero lo que no sabía era si tenía que ir dentro del trabajo práctico porque no estaba pedido, ¿entiendes? O sea, ¿está bueno, mal claro, igual sí. si no lo pusimos? Bueno, en este caso lo vamos a dejar pasar, ¿sí? Está bien, en este caso si yo no les aclaré eso, lo dejemos pasar, pero ya en los siguientes, sí pónganlo, ¿sí? Ahora ustedes creo que rinden virtual también, pero por ejemplo, si llegaran a rendir presencial, así no se lo pidan, ustedes saben que ese cálculo auxiliar lo tienen que hacer dentro del punto. Bien, profesora. Bien. Bueno, gracias. Bien, ahora veamos tendencia. El profe les dio esta fórmula, ¿verdad? ¿Se está viendo, perdón? ¿Se llega a ver? Sí, profesora. Bueno, el profe les dio esta fórmula. Esto también puede modificarse según el libro que ustedes vean. Este F sub XY o las fórmulas para los datos agrupados pueden ser distintos. Eso ya les digo de antemano por si vuelve a haber otra confusión de no, pero usted me dijo acá. Yo les anticipo que según el libro que ustedes tomen, hay modificación acá, ¿sí? Pero yo estoy siguiendo lo mismo que les da el profe. A ver, ustedes, ¿qué es lo que entendieron por medida de tendencia central? ¿Qué es? Sí. Yo entiendo que las 3 medidas de tendencia central son las que nos van a indicar las frecuencias. Eso es lo que yo entendí de la clase con el profe, que nos van a indicar las frecuencias que se orientan hacia el centro de los valores, digamos. Porque tenemos valor mínimo, valor máximo, y en el centro hay un valor. Yo entiendo que las medidas de tendencia central se van a orientar hacia acercarse a la frecuencia central, digamos, de los valores que nos dan. Claro, son un conjunto de valores que ustedes... ¿No el promedio? No. El promedio es la media. Ahora, la medida de tendencia central es la medida que está englobando a la media, a la mediana y a la moda, y alguna bibliografía hace una más, selecciona. Pero la medida de tendencia central, entonces es un conjunto de variables que ustedes lo que están haciendo es agrupando las variables para ver esto, su valor central. ¿Y qué tenemos ahí? Tenemos una media, tenemos una mediana y tenemos una moda. La media es la más usada en la estadística, ¿sí? En la estadística descriptiva o la inferencial es la que más se usa. Y en realidad es verdad, es un promedio. Entonces, si en algún momento ustedes les preguntan, saquen el promedio, ustedes saben que esa es la media. Y se va a identificar siempre con un X rayita, ¿sí? La media es la más usada en la estadística, pero siempre tiene ventajas y desventajas. Una ventaja o desventaja al mismo tiempo muy frecuente de la media es que si ustedes tienen una base de datos que es enorme, por ejemplo, 50.000 datos, y si hay un cambio asimétrico o brusco en un valor de esa distribución, la media cambia al instante. O sea, por ejemplo, si ustedes van teniendo un dato, no sé,
ingresos y vienen con 500, 600, 700, 800 y de golpe pasa a 10.000 y luego vuelve otra vez a 600, 800, ese valor, ese cambio o esa medida asimétrica lo reconoce la media. Esa es la ventaja. Ustedes saben que hay un cambio, pero la desventaja es que les va a cambiar el resultado. ¿Y qué es lo que pasa o cuál es la variable que no tiene ese problema? Que es la mediana. Que no importa el cambio brusco que haya, la mediana lo sigue tomando y toma un valor más cercano o más real, digamos, en ese caso. Entonces, para medidas asimétricas o distribuciones asimétricas, la mediana es mejor que la media. Porque, a ver, ustedes consideren que si alguien tiene que hacer un informe sobre los ingresos de una población, de una ciudad, y tenemos ingresos de todo tipo. Hay gente que no trabaja porque no consigue un trabajo, de que no está trabajando, entonces tiene 0 ingresos. Y los ingresos que tiene es de ingreso secundario por alguna asistencia. Hay gente que puede cobrar un sueldo muy alto y hay gente que puede cobrar un sueldo por abajo del salario mínimo. Entonces, si nosotros vamos a volcar toda esa información en una base de datos y llegamos a sacar la media, esa media va a ser un dato erróneo en realidad, porque tienen una variable, una distribución asimétrica. ¿Y qué es lo que ustedes mejor pueden usar en ese caso? La mediana. ¿Y qué es lo que hace la mediana? La mediana, de toda la distribución que ustedes tienen, saca el valor central. Y de ese valor central comienza a hacer todo el análisis. Por arriba del valor central y por abajo del valor central. ¿Sí? Y después tenemos la moda. Que la moda, como lo dice su nombre, es el valor más común, más frecuente, que podemos tener una moda, podemos tener 2 modas, más de una moda, o puede que la distribución no tenga una moda, ¿sí? Entonces, comencemos con la media. A ver, no, acá comencemos. Estos son datos simples. Son notas obtenidas en el parcial. Ustedes tienen una listita con estas notas, ¿sí? Y yo les pido que me saquen el promedio de esas notas. Si yo les pido que me saquen el promedio, es la media aritmética. ¿Y cuál es la fórmula en este caso? En los datos simples, ¿no? Lo que yo tengo que sacar de esta lista es el n, es decir, el tamaño de mi muestra, y la suma total. Cada uno de estos valores, este 2, ese 4, ese 6, es el x sub i. Es este x, que en realidad debería ser x sub i como está acá, ¿sí? Es un x sub i que es la variable. Nosotros podemos tener esto, el x sub i o x sub 1, x sub 2, x sub 3, hasta llegar al x que es en total. Entonces ustedes están sumando todo eso, ¿sí? Puede ser 1, 2 o 3 o lo pueden poner x sub i como está en la fórmula. Entonces, cada uno de estos valores es un x y ese x es mi variable. Lo que ustedes hacen es sumar todos esos datos, suman, que en este caso les da 126, y lo que tienen que hacer es dividirlo por el tamaño de la muestra, que ya está hecho acá. ¿Y qué les da? La nota promedio. ¿Qué quiere decir? Que de todas esas notas parciales, la media o el promedio es un 7. ¿Sí? Esta es la parte más sencilla. ¿Se entiende? Sí, profesora. Bien. Y ahora se comienza a complicar un poquito cuando empezamos a agrupar. Bueno, acá, esta es una variable cuantitativa, ¿verdad? Ustedes tienen ya sus datos simples. Si yo les llegara a pedir, por ejemplo, que me calculen el porcentaje de alumnos que desaprobaron o que tuvieron menos de un 4, ustedes tendrían que ordenar su información, ¿no es cierto? Tendrían que hacer un cuadrito de distribución de frecuencias y ordenarlas. Y esto es el gráfico de bastones que yo les decía. Si ustedes se fijan, estos rectángulos son más finitos que los que acabamos de ver en el histograma. Porque acá están agrupados, pero sin intervalos. ¿Sí? Eso también los pueden hacer ustedes a mano. Ahora, cuando tenemos datos agrupados en intervalos, se comienza a complicar un poquito más. Ustedes ya tienen que seguir una serie sin intervalos. Vamos con la fórmula sin intervalos. Acá, esta es la fórmula. ¿Qué dice? ¿Qué era el f sub i? ¿Se acuerdan? Ahora es importante que sepamos la simbología de cada frecuencia. ¿Qué era frecuencia absoluta, creo que es. Sí, muy bien.
¿Qué me quiere decir la fórmula? Que yo tengo que multiplicar la frecuencia absoluta por esa variable, y le tengo que aplicar a cada una de la variable, a cada un valor de la variable, sumar todo eso, y recién lo divido por n. Entonces, acá ustedes tienen la variable que son aptitudes que tuvieron, o un puntaje que tuvieron, por ejemplo, los trabajadores que se presentaron a una entrevista de trabajo. Y tienen un puntaje de 10, de 25, de 30, 45, 60. Y estos son los trabajadores. 10 trabajadores tuvo un puntaje de 10, 15 de 25, 17 de 30, 9 de 45 y 8 de 60. Saco mi muestra, que en este caso es 59. Ustedes acá ya tienen la frecuencia absoluta. Hacen la frecuencia relativa, la relativa porcentual, la acumulada, como veníamos haciendo. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dice la fórmula? Yo tengo que multiplicar cada frecuencia absoluta por el X. Está acá. Es decir, 10 por 10, 25 por 15, 30 por 17. Lo voy multiplicando cada valor. ¿Sí? Obtengo este valor. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué dice la fórmula? Dividirlo por n, ¿no? No, pero antes. Ese es un error muy común que se comete cuando se hace la media con datos agrupados sin intervalos, ¿no? Que yo, ¿Sumarlo? claro, porque fíjense, este símbolo es sumatoria. Entonces, una vez que ustedes hicieron esta multiplicación de mi frecuencia absoluta por mi variable, a cada uno de esos resultados lo tengo que sumar primero. Ahora, una vez que yo sumo ese valor, recién divido por n, como está acá. Multiplico, sumo y recién divido por n, que está acá. Entonces, el valor promedio de aptitud que tuvieron los 59 trabajadores es de 31,69, o bueno, 32. ¿Sí? Esa sería la media, o el promedio. ¿Sí? Ahora, cuando tenemos que hacer con datos agrupados en intervalos, la fórmula se va complicando un poquito. A ver, ustedes tienen una media, tienen una frecuencia absoluta. Acá tenemos que usar la marca de clase. Tenemos que usar el producto de punto medio y frecuencia, que seguramente les explicó el profe, y el total datos. Nuevamente tengo los valores. Si es agrupado en intervalo, lo que tengo que agrupar los valores. Acá estoy trabajando con intervalos abiertos. Acá tengo yo los trabajadores. Tengo la cantidad total de trabajadores, que es 59 como teníamos. Hacemos la frecuencia absoluta, la relativa y la relativa porcentual. Yo ahora sí uso la marca de clase. ¿Se acuerdan lo que yo les decía que no lo usábamos anteriormente, pero ahora sí lo usamos? ¿Y cómo sacábamos esa marca de clase? ¿Se acuerdan cómo era? ¿Qué calculábamos para la marca de clase? Creo que era límite inferior más límite superior sobre 2. ¿No sé? Exactamente. Lo que hago es, sumo el límite inferior, 10 más 20, y lo divido en 2. Es decir, 10 más 20, 30, lo divido en 2, 15. Esa fórmula la aplico a cada uno de estos intervalos, ¿sí? Hasta que tengo esto. Este X' en realidad sería la marca de clase, que en realidad, bueno, acá tendré que usar la fórmula de Excel, pero es X', les puede decir solamente X', ustedes saben que esa es la marca de clase. O ponen marca de clase. Ahora, a esa marca de clase, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hice acá? ¿Qué es el F sub I? Multiplico por mi frecuencia, ¿sí? Una vez que yo saqué la marca de clases, a cada valor lo voy a multiplicar por mi F sub I. 15 por 10, 25 por 15. Y una vez que yo hago todo eso, recién sumo. 1965. Y a ese valor recién lo divido por n. Entonces, si yo tendría esto agrupado en intervalos, yo sé que el promedio de aptitudes es de 33. ¿Sí? Acá el paso adicional que se hace es la marca de clase, pero que en realidad ya lo veníamos calculando. ¿Hasta ahí vamos?
Sí, profe. ¿Puede volver a la pantalla anterior, profesora, donde estaba el otro cuadro? A ver, ¿el sin intervalos? Sí. Querría saber cómo saca la columna H. ¿Esto? Fíjate la formulita. Sí. Dice que te dice el Sí. X sub I. ¿Cuál Sí. sería tu X sub I en este caso? Los datos. Claro, cada valor de tu variable es un X sub I. Bien. El X es la variable y el X sub I es cada valor que tiene tu variable. A cada uno de esos valores, fíjate que vos los multiplicas por F sub I, que sería la frecuencia absoluta. Por eso les digo, ahora es importante que sepamos bien la simbología. Entonces, vos lo que vas a hacer es 10 por 10 te da 100. 25 por 15 te da 375. Tenés que ir multiplicando estas dos columnas. Ajá. Una Bien, vez que obtenés bien. cada resultado, fíjate que acá te acompaña con una sumatoria. Sumás todo eso y recién a este 1870 lo dividís por 59. Y ahí sacás tu media. Bien. Bien. Gracias. Y acá lo que hacemos es sacar la marca de clase. Y a la marca de clase yo recién la multiplico por la frecuencia absoluta. Nuevamente sumo todo y recién divido por n. ¿Sí? Bueno, ahora vamos con la mediana. Ustedes en la mediana tienen dos situaciones, que pueden estar trabajando con datos pares o datos impares. Acá, por ejemplo, tenemos datos impares. ¿Por qué es impar? Porque el total de la muestra es 15. ¿Qué quiere decir? Que hay un valor de esos 15 que es su punto central, que es su media. Perdón, su mediana. Y ustedes saben que de ese punto central, para abajo o para arriba, hay la misma cantidad de datos. Este caso es el 1. Si ustedes se fijan, antes de ese 1 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Después de ese 1, también tenemos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. O sea que acá la mediana de mis datos es ese 1. Ese es mi punto central. ¿Sí? Y ahora ya vamos a ver cómo se interpreta eso. Pero cuando yo tengo datos pares, acá en vez de 15 tengo 16 datos, van a tener un problema. Ustedes tienen que saber que de ese punto central, para arriba y para abajo tiene que ser el mismo porcentaje o el mismo valor, o sea, de cantidad de datos. Entonces ya no es un solo valor su mediana, son dos. En este caso, ustedes tienen su punto central y lo que tienen que hacer en este caso es suman estos dos valores y lo dividen por 2. Y ese resultado es su mediana. No sé por qué puse media. ¿Sí? En los datos impares no hay que hacerle tratamiento, solamente a los datos pares. Pero ahora veamos con datos. Acá ustedes tienen la cantidad de programas de asistencia que recibe por grupo de personas o que reciben las personas, ¿sí? Acá ustedes tienen los programas de asistencia y tienen la cantidad de beneficiarios. Este programa sería su variable. Cada uno de estos datos es el X sub I. El F sub I es la cantidad de beneficiarios. Acá tenemos 25 personas que no tienen ningún programa o que no reciben ningún programa. Tenemos que hasta 24 personas reciben 6 programas, ¿sí? Ustedes le aplican la frecuencia relativa, la relativa porcentual, la acumulada, la relativa acumulada y la relativa acumulada porcentual, ¿sí? Hasta ahí no hay nada nuevo. Ahora yo tengo que calcular mi mediana. Ustedes lo que tienen que hacer, estos, perdón, me olvidé de decir, son datos simples, ¿sí? Ustedes se fijan, es una sola tabla de datos o distribución de datos. En cambio acá, son datos agrupados pero sin intervalos, ¿sí? Ustedes saben que hay una agrupación. ¿Por qué saben que hay una agrupación? Porque ustedes saben que a estos valores, ustedes están agrupando otros valores que en este caso son las cantidades de beneficiarios. En cambio, si yo solamente les pongo del 0 al 6 programas de asistencia, son datos simples.
Pero como yo les estoy agregando la frecuencia absoluta, son datos agrupados pero sin intervalos. Entonces, yo tengo ya mi n. ¿Qué es lo que tengo que hacer? A ver, vamos a la fórmula que les puse el profe. Está la moda. ¿Dónde está la...? Ah, creo que no puse la fórmula de la mediana. Bueno, la fórmula es n sobre 2. ¿Qué era el n? El n es mi muestra. Lo divido sobre 2. Ahora, ¿qué les da? 66,5. ¿Pero qué tienen que hacer ustedes ahora con este resultado? Acá les puse el ladito. Me voy a la frecuencia acumulada, o sea, en esta columna, a observar el valor inmediatamente superior a la mitad de las observaciones. Es decir, al valor superior al resultado que ustedes tuvieron. Y si ustedes se fijan en esta columna de la frecuencia absoluta, de ese resultado que ustedes obtuvieron, 66,5, ¿cuál sería su valor inmediatamente superior? El 73 que tiene remarcado. Exactamente, porque es el siguiente. El que dice inmediatamente superior quiere decir el valor siguiente a ese resultado que ustedes encontraron. Ahora, hay otros libros. Sí. Disculpe, y si en el caso, en un supuesto, no existiera el 73, el inmediato superior sería el 88. Exactamente. Bien. Ahora, hay otros libros que lo que hacen es, en vez de tomar la frecuencia absoluta acumulada, toma la frecuencia relativa acumulada. Pero, a ver, ¿por qué toma primero esto? ¿Por qué toma la frecuencia acumulada? Porque si ustedes se fijan, el 133, que es mi tamaño de la muestra, es el último dato que yo tengo porque estoy acumulando. Quiere decir que tengo en cuenta todos los datos anteriores, ¿sí? Hay otros libros que toman directamente esto. La frecuencia relativa acumulada porcentual. Pero para eso se van al valor más alto, que en este caso es el 100. Le hacen el mismo tratamiento. 100 sobre 2, que en este caso va a ser 50. Y dicen, nuevamente lo mismo, me voy a la frecuencia relativa acumulada porcentual inmediatamente superior a ese 50, que en este caso va a ser 55. ¿Sí? Y si no tuviera el 55 sería el 66. Entonces, ustedes van a encontrar que va a ser la frecuencia absoluta acumulada o la relativa acumulada, ¿sí? Pero, fíjense que en cualquiera de las dos, ustedes se van a su mediana, que es 3. Esto es la frecuencia acumulada que está en su fila, pero su valor mediana es el 3. ¿Y qué quiere decir esto? Que el 50% de la población tiene 3 programas o más o menos. Es decir, su punto central, de ese punto, el 50% puede tener 3 programas o más. Y el otro 50% puede tener 3 programas o menos. Es decir, que de ese 50% hay gente que no tiene planes, que tiene un programa, que tiene 2 programas o que tiene 3. Y que el otro 50% puede tener 3, 4, 5 o 6. Eso es lo que me dice la mediana. ¿Se entiende? Es que el 50% de esa población tiene más de ese valor y el otro 50% tiene menos de ese valor. ¿Se entiende? No me quedó claro en la frecuencia acumulada porcentual, ¿por qué el 55? Bien, acá lo que hacen, si en un momento toman algún libro, el valor máximo, en este caso es el 100, le hace el mismo tratamiento que hicimos recién. A ese 100 se lo divide en 2. Te da un valor de 50. Entonces lo que tendrías que hacer es irte a todos esos valores, a toda la frecuencia relativa acumulada porcentual, a buscar el valor inmediatamente superior al 50. ¿Y cuál va a ser el valor inmediatamente superior o siguiente al 50? En este caso es 55. Puede ser cualquier otro dato, pero tiene que ser superior al 50.
O sea, en este caso tenemos al 55, pero si acá hubiera un 52, un 58, un 60, podría ser ese valor. Es lo mismo que hicimos acá. Ah, bien, bien, bien. Bueno, esos dos casos se pueden llegar a encontrar, pero fíjense que en cualquiera de las dos que ustedes hagan, llegan a la mediana, que en este caso es el 3, ¿sí? Entonces, este es para datos agrupados sin intervalos. Ahora nos vamos para los datos agrupados con intervalos. Acá tenemos las edades, son datos, intervalos abiertos. Tenemos la frecuencia absoluta, la relativa porcentual, la acumulada y la relativa acumulada porcentual. Vámonos a la fórmula que les da el profe. ¿Qué dice para datos agrupados? La mediana se identifica o se simboliza con la ME, ME. ¿Qué tengo que hacer para poder calcular la mediana con datos agrupados en intervalos? Primero, encontrar el límite inferior del intervalo mediano. Luego, tengo que seguir todo este procedimiento. Esto está en el PowerPoint que le subió el profe, ¿sí? Entonces, primero encontremos el límite inferior. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero yo para eso? Acá, ustedes tienen 120, que es el tamaño de su muestra, lo dividen por 2 nuevamente, les da 60. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Nuevamente, me voy a mi frecuencia absoluta acumulada y me voy a fijar el valor que sea inmediatamente superior al 60. Es decir, acá en esta columna. ¿Cuál es el valor inmediatamente superior? El 68. Exactamente. Ahora, si ustedes llegaran a tomar la frecuencia absoluta relativa, lo que tendrían que hacer era tomar el valor máximo, que es el 100, dividirlo en 2 es 50. Ahora, en esta, el valor máximo, el valor inmediatamente superior al 50 es 57. Sigue siendo lo mismo, en la misma columna, en la misma fila, perdón. Ahora, ustedes saben que en esa fila está su intervalo mediano. Es decir, ese 30-34 es su intervalo mediano. Entonces, ¿cuál sería su límite inferior en este caso? 30. Ustedes hacen este pasito de divido el n sobre 2 y me voy a la frecuencia absoluta acumulada para saber en qué parte o de toda la tabla está el intervalo mediano y recién identificar el límite inferior, ¿sí? Es 30. Ahora, ustedes tienen que calcular la frecuencia acumulada, identificar la frecuencia acumulada al intervalo anterior al mediano. Es decir, una vez que ustedes identificaron sus 68, tienen que buscar la frecuencia acumulada, pero anterior a esa que ustedes encontraron. Es decir, la anterior sería esta, 41. Y la otra que ustedes tienen que encontrar es la frecuencia absoluta del intervalo mediano que sea posterior. Posterior a ese mediano que ustedes encontraron. Perdón, no posterior, ese es en la moda. La frecuencia absoluta del intervalo mediano, que es el 27. Y luego encontrar la amplitud de ese valor. ¿Y cuál es la amplitud? ¿Cuál sería la amplitud del intervalo? 4. Exactamente, 4. Ahora ustedes tienen que seguir la fórmula que les da, que es el límite inferior más SB11, que va a ser, en este caso, el límite inferior, menos SB13, que en este caso es la frecuencia absoluta acumulada anterior, sobre el B14, que sería la frecuencia absoluta de ese intervalo mediano, por la amplitud. Y saben que es 33. Eso quiere decir que el 50% de la población tiene 33 años o más, y el otro 50% tiene 33 años o menos. ¿Sí? Y luego está la moda. La moda, acá ustedes también tendrían que ordenar sus datos. Saben que hay casos donde puede estar la moda, donde no puede estar, donde puede haber más de una moda, puede haber 3 modas.
En este caso, al ser datos simples, tenemos que la moda va a ser el 1, ¿sí? Porque es el valor que más se repite. Entonces acá yo tengo materias aprobadas, estudiantes, que son la frecuencia absoluta. Nuevamente calculo mis frecuencias acumuladas, las relativas y más. ¿Qué tengo que hacer en este caso? Me tengo que ir a la frecuencia absoluta y fijarme cuál es el valor que más se repite. O el valor más alto. Sí, a ver, ¿cuál sería el valor más alto o que más se repite? Acuérdense que la frecuencia absoluta me está diciendo cuántos valores yo tengo o cuántas veces tengo yo de la variable, del x sub i. ¿Cuál sería acá? El 39. Exactamente. No hace falta calcular nada. Y si no, se pueden ir a la frecuencia relativa. El valor más alto es el 0,21. O sea que ustedes saben que el 3 es su moda. ¿Sí? Hay una mayor cantidad de estudiantes que tienen hasta 3 materias aprobadas. O tienen 3 materias aprobadas. Y luego tendríamos los datos agrupados con intervalos. Nuevamente son las edades. Tenemos intervalos abiertos, la frecuencia absoluta. Y lo que yo tengo que calcular es el límite inferior, buscarlo, del intervalo modal. Tengo que buscar el D1, que le llama el profe, que sería la diferencia entre la frecuencia absoluta mayor menos la frecuencia absoluta menor. El profe en realidad lo que les pone ahí es como ¿cómo se llama esta variable? Ese triangulito que es como el delta o la diferencia, ¿sí? Y el D2, que sería la diferencia de la frecuencia absoluta, que mayor se repite, menos la frecuencia absoluta posterior. Entonces, nuevamente encontremos al intervalo mediano. Acá no hace falta que yo calcule algo. Simplemente me voy a la frecuencia absoluta y me fijo cuál es el valor que más se repite. 29. O la frecuencia relativa al valor más alto, que va a ser 0,24. Ustedes saben que en esta fila está su intervalo modal, que en este caso es el segundo. Su límite inferior va a ser el 26, que está acá. Ahora, el siguiente paso dice, la diferencia entre la frecuencia absoluta mayor menos la frecuencia absoluta menor. ¿Qué quiere decir? La mayor, ¿cuál era? El 29, porque es nuestra moda, ¿verdad? O el valor máximo que encontramos. Profesora. Sí. Disculpe la pregunta. ¿Esto usted lo tiene que terminar hoy? Ya terminamos. Esto es lo último. Tenemos parcial dentro de 3 horas. Sí, sí. Ya en 5 minutos termina la clase y ya termino enseguida. Así que ya nos vamos. Bueno, entonces, intervalo modal o donde se ubica la frecuencia, sabíamos que es el 26. Acá sería la diferencia entre el máximo, que es el 29, y el mínimo, que va a ser el 12. Nos da 17. Y luego la diferencia de la frecuencia absoluta que mayor se repite, que es el 29, menos la frecuencia absoluta posterior, en este caso el 27, ¿sí? Entonces 29 menos 27 le da 2. Nuevamente, ¿cuál es la amplitud del intervalo? Es 4. Me voy a la fórmula que era límite inferior más B41, que es el D1, sobre ese D1 más el D2, y todo eso por la amplitud. Y me da 30. Que del total de estudiantes la edad que se presenta con mayor frecuencia es, bueno, 29,58, o acá si lo estoy redondeando es con un 30. ¿Sí? Pero eso es todo el paso que hay que hacer para la moda. Para la moda es más sencillo, solamente se complica un poco cuando es datos agrupados con intervalos. Yo le subo el Excel Si se tienen que retirar por el parcial, se retiran, no hay ningún problema. Ya igual estamos a casi hora de terminar la clase. Pero, ¿se entendió o hay algo que quedó con duda? Este Excel usted lo sube. El Excel de la clase pasada no subió, ¿no? Yo sí lo subí. Ahora, si no se subió, me parece que debe ser algún No lo vi, no le digo que no lo haya subido, sino que... No, puede ser que no, puede ser que no. O sea, yo lo subí, ¿no? Puede ser que no lo haya guardado en los ajustes y no se haya subido, entonces subió el archivo. Puede ser. Ajá. Ah, bien. Voy a buscar bien de todas maneras.
Sí, bueno, igual, subo el anterior que les dije, el de los datos con datos abiertos, para que ustedes tengan las dos opciones, y subo este. Muchas gracias. Bueno, entonces yo les modifico la fecha de entrega, lo pueden entregar el otro práctico, y ya después les subo yo un práctico con esto, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí. ¿Hasta qué hora se puede entregar el trabajo práctico? ¿Mañana? Hasta las 23:59. Ah, bien, profe, gracias. Bien. Bueno, si tienen parcial se pueden retirar, que les vaya de 10 éxitos, y nos vemos el próximo miércoles. Si cualquier cosa me escriben al mail. Muchas gracias. Muchas gracias, profe.